¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran en el día de hoy? Quiero aprovechar la euforia que tenemos por la... Déjame apagar la robotina. Vamos a aprovechar el día de hoy la euforia que hay, por lo menos por el debate que tuvimos la semana pasada, en la que estos dos candidatos se sometieron al escarnio público para demostrar pues que aquí el único vencedor, o más bien la única víctima, fue el pueblo norteamericano. Ahora, fíjense, para poder tener una noción un poco más clara de cuál de los dos candidatos puede ser una opción prometedora para los próximos 4 años, para estas elecciones a finales de noviembre, yo voy a compartir con ustedes algunos datos concretos que les pueden dar a ustedes una idea de cómo fue la gestión de cada uno de ellos. Sin embargo, va a ser complicado. Digo complicado, va a ser relativo, porque tuvimos una pandemia por medio de estas gestiones que tuvieron una implicación en la economía norteamericana y por lo tanto en el desempeño de estos mismos, de estos funcionarios. Así que, por ejemplo, en la gestión del Donald Trump, recordemos que vamos a tomar del 2017 al 2019, porque el año de pandemia no lo incluimos porque se disparó el desempleo y lo pondría en desventaja, obviamente, entonces no sería una comparación sensata. El crecimiento del PIB fue de 2.5% anual y tuvo un aumento significativo en el 2018 con así 2.9% de aumento del PIB. Esto es importante saberlo, podemos explicar más adelante a qué se debió esto precisamente. Esto se debió, a grosso modo, por la política tributaria del expresidente Donald Trump sobre la reforma fiscal. 2021-2023, en el gobierno de Biden, el crecimiento del PIB fue de 3.4% anual. Y tuvo un sorprendente incremento de 5.8% ya en el 2021. Como les digo, tuvimos una pandemia por medio y los grandes indicadores económicos son desempleo e inflación. Y recordemos que el desempleo se disparó en pandemia. Entonces hace complicado. Por ejemplo, cuando yo digo 5.8% del 2021, estábamos saliendo de pandemia. De manera que el resurgir de la economía norteamericana de 5.8% en el PIB no necesariamente demuestra que él levantó la economía, porque los ciclos económicos son tardíos y pudo haber sido incluso resultado de la gestión del expresidente Donald Trump. Pero vamos a darle el privilegio, pues en este caso, a Biden. En desempleo tenemos de 3.5% en el 2019 con Trump, 2017-2019 con Trump 3.5% y con una medida en torno al 4% durante los primeros 3 años. La Reserva Federal le pide el trabajo de la Reserva Federal es mantener el desempleo bajo y la inflación baja. Correcto. Entonces con Biden se mantuvo en 4.2% el desempleo, cosa que es una tasa baja de desempleo promedio de 4.2%. Se mantuvo levemente por encima de la meta estimada. Y después del 2023 bajó a 4%. En cambio, con Trump se mantuvo en 3.5%. Obviamente, si incluimos el año de pandemia, creo que el desempleo aumentó al 17% o el 9%, no me acuerdo, pero fue un número obviamente sin precedentes a niveles históricos. Obviamente se paró la economía y todo el mundo se fue a su casa. Inflación. Con Trump, 2017-2019 se mantuvo relativamente baja en 2%. Como les digo, la Reserva Federal tiene la meta de establecer con Jerome Powell la meta del 2% en la inflación. Con Biden, 2021-2023, esto fue obviamente un desafío significativo, ya que se mantuvo casi que el 9%, creo que fue el número que vimos, que lo más loco que vimos fue el 9%, que sin embargo, yo insisto, lo he dicho muchas veces en este canal, no creo que sea un número real, porque si tú vas a la calle y le preguntas a la gente, el sentir del norteamericano es que es mucho más de eso. O sea, de hecho, el Pew Research hace encuestas de este tipo todo el tiempo y la gente decía que incluso la inflación está en torno al 16 o 19%. Existen maneras de medir la inflación sacando o metiendo productos en la cesta básica, productos de necesidad básica, y eso les permite también a la Reserva Federal condicionar un poco el número, cosa que no sé si es legal, pero ellos lo hacen. Salarios reales y poder adquisitivo. Con el Donald Trump los salarios crecieron constantemente manteniendo un poder adquisitivo debido a la baja inflación. Bueno, y en el caso de, bueno, aquí por alguna razón yo voy a poner aquí abajo la cita de donde estoy sacando esta información de PoliticFact y de factcheck.org. Déficit y deuda, que es uno de los temas que a mí más me apasiona. Con el presidente Donald Trump fue de 3.3 billones de dólares el aumento de la deuda pública. Para aquellos que piensan que los conservadores no gastan plata de los contribuyentes, es mentira. Pero vamos a explicar más adelante a qué se debe esto. De hecho, deberíamos aclararlo una vez ya que llegamos a la reforma tributaria.
En el déficit y deuda, el expresidente Donald Trump llegó a 3.3 billones de dólares en deuda debido a una razón fundamental, y fue la reforma fiscal de 2017, que fue una cosa casi histórica. El expresidente Donald Trump redujo los impuestos corporativos del 35 al 21%. Los impuestos corporativos son básicamente esos impuestos que se les cobran a las empresas a final de año, al igual que a las personas naturales. Pero al reducir el 35 al 21% y no se aumentó la productividad, de forma paralela se generó un déficit que, si no me equivoco, el déficit estuvo en torno a 1.5 billones de dólares en el lapso de 3 años, cosa que es una completa demencia. Evidentemente, reducir los impuestos a los amigos ricos de Trump, acompañado de hecho una disminución de impuestos para las personas naturales, para la gente, tiene que ir acompañado de disminución de gastos, porque al tú decirle a tus amigos ricos que no paguen tantos impuestos, tú tienes que disminuir los gastos, y Estados Unidos nunca sabía cómo disminuir sus gastos. De hecho, Estados Unidos como país está quebrado. Eso no lo digo yo, o sea, está en internet. Estados Unidos está en déficit desde el 2002, quiere decir que produce menos de lo que gasta. Si fuera una compañía estuviese quebrada, eso es lo que quiero decir. Los impuestos, obviamente, Biden desde 2021 al 2023 apeló al aumento de los impuestos corporativos. Esto no lo tengo muy claro, habría que investigarlo bien, porque tengo entendido que esta reforma fiscal del expresidente Donald Trump dura hasta el 2025, de manera que no sé cómo funciona ahí, porque Biden aumentó la tasa de impuestos corporativos a un 28%, y en los impuestos sobre los ingresos altos, sobre las personas que ganaban más de $400,000 al año. Los modelos económicos arrimados a la izquierda, el progresismo, por ejemplo, o tenemos a Piketty, que es un economista que es citado innumerables veces por progresistas, que menciona la idea de que Estados Unidos está en su nivel de hiperproductividad nunca antes vista, y sin embargo podemos ver un nivel de desigualdad muy grande, una brecha muy grande en los Estados Unidos. Entonces él dice que no existe una relación entre el nivel de productividad y salud económica en las naciones, en las sociedades. Y eso lo demuestra explicando precisamente lo que pasa en Estados Unidos. Disminuir los impuestos a las familias ricas y a las grandes corporaciones no necesariamente significa una salud o un estímulo económico para las sociedades, para la clase trabajadora. Sin embargo, no quisiera darle la razón, pero parece ser cierto. ¿Por qué? Porque las estimaciones con esta disminución de los impuestos corporativos del 37 al 21% no demostró un incremento del PIB como se estimaba. Es decir, a pesar de que la gente tenía más dinero en los bolsillos, no se estimuló la economía lo suficiente como para que el PIB aumentara el consumo. Colocando los números bien aislados y estableciéndolos en sus respectivos contextos, lo más probable es que el expresidente Donald Trump mantuviese mejores indicadores que el expresidente Biden. Pero recordemos que la política norteamericana, y me puedo atrever a decir que en Latinoamérica, es más una cosa de percepción. Es por eso que las encuestas bajaron muchísimo después del debate, porque evidentemente Biden no demostró estar en condiciones por su deterioro senil. Bien, los asesores del expresidente Donald Trump lo único que le pidieron fue: compórtate como alguien presidencial o presidenciable o diplomático, lo más que tú puedas, haz el intento. Y eso fue lo que hizo. Básicamente el presidente Biden se destruyó a sí mismo. Como les digo, no hubo ningún ganador. Yo creo que el único perdedor aquí fue el pueblo norteamericano, porque tenemos dos candidatos que no están a la altura de las expectativas, y eso lo demuestra, no lo dice Manuel, eso lo dicen las encuestas del Pew Research, que sistemáticamente habla sobre esto. El pueblo norteamericano está desencantado por los dos candidatos, creo que en casi un 40%. Ahora, comparto con ustedes estas noticias y comparto con ustedes el intento de estos análisis, para que tengamos una idea más clara de lo que sucede en nuestro país, en este país que nos acogió a todos nosotros. Muchas gracias y espero verles en una próxima oportunidad. Mi nombre es Manuel Zambrano y por favor no olviden suscribirse a este canal.